diferentes. Yo particularmente, no sé si compartes esta opinión, he sentido estos días como una novela, ¿no? Y claro, que tiene una parte, todavía no el epílogo, pero una parte de esas que emocionan en la renuncia, por ejemplo, ayer de Carlos Mesa al mediodía. ¿Cómo ves esta situación? Ayer primero brindaba una conferencia de prensa, bueno, oficializaba su candidatura Samuel Doria Medina y posteriormente Tuto Quiroga daba una conferencia de prensa también para decir su verdad. ¿Cómo ves este tema, Rafael? Sí, Irving, bueno, yo pienso que lo que más ha fallado en este modelo, digamos así, de unidad que la oposición se ha planteado es el tiempo. Me parece que en lo único que quizás Tuto Quiroga tiene razón es que la encuesta se ha realizado demasiado tarde. Me parece que no es aconsejable en general para el futuro hacer una definición del candidato cuando faltan tan pocos días para la inscripción de partidos y de alianzas, cuando falta solamente un mes para la definición de candidatos. Me parece que la tardanza con la que la oposición ha definido, digamos así, este modelo, este método, y la tardanza con la que han llegado los resultados en general ha sido un factor muy perjudicial. Imagínate, Irgen, si esto se hubiese hecho en enero, en diciembre, cuando se firmó el acuerdo, hubiese habido una decisión, digamos, anticipada que hubiese permitido que el candidato o la candidata electa pudiera en este periodo, en estos meses tan intensos que hemos vivido, desarrollar una campaña en tranquilidad, desarrollar una campaña construyendo alianzas, desarrollando también una serie de acuerdos en cada una de las regiones para tener una lista de candidatos a diputados, a senadores. Todo hubiese sido diferente. Pero creo que lanzar la encuesta cuando ya Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina se han embarcado en una carrera electoral, en una campaña en todo el sentido del término, es decir, fueron campañas las que hemos visto completas, ¿no? Con recorridos, con viajes, con anuncios, con publicidad. Y entonces yo me imagino que uno de los factores que ha afectado mucho es que es muy difícil ya a estas alturas del partido bajarse, es decir, desmontar todo lo que se ha hecho hasta ese momento, de alguna manera disolver las promesas que se han realizado. Me parece que ese fue uno de los factores fundamentales que impidió que Tuto Quiroga, por ejemplo, decidiera renunciar, digamos, a su candidatura, ¿no? Que eso hubiese sido el objetivo de la encuesta. Entonces yo creo que en general todo lo que se ha planteado en estos días es un pretexto, ¿no? Creo que eso sí es evidente. En el análisis que ustedes mostraban se ve claramente la contradicción, es decir, Tuto Quiroga dice, si todo es legal, ¿por qué no muestran los resultados? Hace solo unas horas él estaba diciendo que mostrar resultados era ilegal, es decir, que lo que no se puede hacer de acuerdo a la ley electoral es difundir las encuestas o comentar las encuestas. Se pueden realizar esas encuestas, por supuesto, en el uso de un derecho elemental de averiguar, de investigar sobre la opinión de la gente. Entonces, cuando Tuto dice, ¿por qué no muestran las encuestas? Pues él mismo está ingresando en una contradicción flagrante, ¿no? Cuando él ha dicho que justamente la ley impide difundirlas. La encuesta no tiene el objetivo de inducir al voto, la encuesta tenía el objetivo solamente de saber cuál es el mejor posicionado. Y en teoría, con las tres encuestas se hubiese podido averiguar aquello y definir un candidato. Eso no ha sucedido y entonces yo creo que los dos salen muy perjudicados. No sé cómo lo ves tú, pero yo creo que los dos salen afectados y los seguidores de este bloque de unidad yo creo que en este momento se sienten traicionados. Creo que ese es el elemento central, es decir, sienten que estos líderes no han cumplido con lo que prometieron y que no van a asistir a las urnas con una fortaleza suficiente para derrotar al MAS. Y entonces eso hace que también otros candidatos que están compitiendo por la misma credencial de salir, digamos así, del modelo económico del MAS, pues vuelvan a ser otra vez interesantes. Ya prácticamente todos tienen más o menos las mismas oportunidades y efectivamente será la campaña la que va a terminar dirimiendo este asunto y eventualmente llevándonos, si es que se da el caso, a una segunda vuelta. Ahora, Rafael, me parece un poco
increíble cómo en estos 20 años que han transcurrido, los últimos 20 años, la oposición no ha terminado de comprender que ir a unas elecciones nacionales divididos hace de que el movimiento al socialismo gane. Eso es lo que ha pasado en los últimos años y hasta ahora no se entiende eso. ¿Por qué te digo esto? Aparentemente, como están las cosas en este momento, si mañana fueran las elecciones, tendríamos a Jorge Tuto Quiroga Ramírez con un frente, Samuel Doria Medina con otro frente y Manfred Reyes Villa con otro frente. Y seguramente en pocos días más vamos a conocer al candidato del movimiento al socialismo. Esa parte no sé si tú la entiendes, pero yo no termino de entender por qué existe tanto egoísmo en la oposición. Sí, es correcto, Irgen. Si analizamos todas las anteriores elecciones, efectivamente la oposición compitió siempre en cuerdas separadas. Generalmente fueron dos candidatos importantes. El propio Samuel compitió siempre, Tuto Quiroga, Manfred, es decir, son los mismos nombres que se han ido reiterando y que en diferentes elecciones han aparecido generalmente mostrando dos o hasta más alternativas, ¿no? Incluso en la elección, digamos, más polarizada, que fuera de 2019, donde la oposición realmente consiguió congregar un enorme interés justamente por los errores que el MAS había cometido, incluso en 2019, que fue yo creo la mejor elección que hizo la oposición hasta el momento. Incluso en ese año hubo la competencia entre Carlos Mesa y Óscar Ortiz, ¿no? Y entonces sí, es un elemento recurrente que no ha variado. Creo que lo más importante de la reflexión que tú haces, Irgen, es que además la oposición no ha sabido hasta ahora, en tanto tiempo, construir una alternativa política desde las bases. Es decir, hasta aquí todos han sido acuerdos populares, acuerdos de dirigencias, de líderes, pero nunca ha habido un ejercicio, digamos, del mando a nivel territorial, nunca ha habido un trabajo con la gente, nunca ha habido ni siquiera la construcción de una sigla, de una personería jurídica, de un conjunto de militantes organizados que pudieran eventualmente generar un sistema estable de representación, que eso es lo que creo que le falta al país. Esa es, digamos, una de las principales fallas, podríamos decir, del Estado plurinacional. Es decir, el Estado plurinacional ha tenido al MAS como partido dominante y no ha tenido un sistema de partidos. Es decir, quienes se oponen al MAS no han podido ser representados de forma estable, han dado, digamos, bandazos de una sigla a otra, de un liderazgo a otro. No ha habido una construcción desde la Asamblea Legislativa, desde las regiones, desde las alcaldías, lo cual es un asunto realmente paradójico. Yo creo que habría que investigar las razones. Me parece que no es falta de voluntad, por supuesto, tampoco es falta de respaldo ciudadano. Hay mucha gente en Bolivia que tiene como elemento central de su identidad oponerse a Evo Morales, oponerse al MAS, y es increíble que esa gente que es abundante no haya podido tener hasta ahora una denominación política que ayude justamente a ir construyendo alternativas, ¿no? Basta decir, por ejemplo, que en la última elección subnacional que tuvimos en el 2021, el MAS no ganó una sola alcaldía importante en el país, a pesar de su auge, a pesar de su retorno, digamos, triunfante con Luis Arce. El MAS no ha conseguido una sola alcaldía, ni siquiera la del Alto, y sin embargo la oposición, pese a eso, pese a todas las condiciones que pudieron ser en ese momento favorables, no ha podido, digamos, estructurar una alternativa. Y entonces, bueno, ahí efectivamente hace falta un análisis más profundo para saber cuáles son las razones que han hecho que esta oposición muestre una debilidad constante. Ahora, Rafael, ya para terminar, se ha criticado bastante en su momento a Evo Morales por no dar paso a nuevos líderes jóvenes, pero volviendo a lo que te mencionaba, si nos ponemos a ver de las tres personas que son la cara de la oposición, ninguno es nuevo. Manfred Reyes Villa, Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina también son políticos que a lo mejor están peleando por el poder desde que Evo Morales empezó a pelear. Entonces tampoco hay renovación en la oposición.
No hay efectivamente, toda la oposición, digamos, se basa en las, digamos, los laureles del pasado, es decir, Tuto Quiroga recuerda su corta presidencia, Samuel Doria Medina, su breve paso por el Ministerio de Planeamiento. En el caso de Manfred, bueno, tenemos su gestión municipal, pero son realmente muy pocos elementos para que la población los valore. Y yo creo que en general quizás la oposición debe comenzar a madurar una idea diferente. Me parece que lo único que une a la oposición es esencialmente un rechazo al MAS, y que creo que eso no basta. Es decir, no basta con acusar al otro de ser, digamos, cercano o funcional al movimiento al socialismo. Quizás hace falta una identidad más bien de construcción positiva hacia adelante y no nada más un rechazo, ¿no? Es decir, todo esto comenzó con la afirmación de Amparo Vallivian en el sentido de que el más nunca más, y que si esta elección la oposición la pierde, Bolivia va a ser como Venezuela, pero creo que eso no es suficiente. Me parece increíble cómo Tuto Quiroga ahora compara a Samuel Doria Medina o a Efraín Suárez con Maduro, ¿no? Es decir, esos referentes ajenos al país, que son importantes sin duda alguna, porque la oposición ha enarbolado las banderas de la democracia y en muchos casos lo ha hecho de forma muy legítima, creo que son insuficientes. Pero bueno, habrá que ver qué sucede en el futuro. Realmente es difícil de creer que, por ejemplo, una bancada con 50 parlamentarios como la de Comunidad Ciudadana hoy esté prácticamente diluida, esté buscando amparo y cobijo en la vieja política, que Comunidad Ciudadana no haya podido eventualmente hacer un nuevo espacio, digamos, de representación distinto, alternativo, cualitativo. Por supuesto, me da esperanza ver a Cecilia Requena y Andrea Barrientos secundando a Doria Medina, cual si se tratara de Carlos Mesa. Ahí hay algo de continuidad, pero creo que sí hacen falta muchos más gestos, muchas más gestiones municipales o de gobernador que ayuden eventualmente a construir un partido diferente, un partido nuevo, un partido que no se quede solamente en el antimasismo y que eventualmente proponga un nuevo país, un nuevo proyecto, digamos, de sociedad. Rafael, quiero agradecerte mucho la gentileza de haber conversado con nosotros esta mañana. Un abrazo para ti, para tu audiencia y muchos éxitos para RTP. Bueno, gracias a Rafael Archondo desde México, nos ha acompañado en esta entrevista analizando lo que ha sucedido en las últimas horas con referencia al bloque de unidad.